Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos les contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a incriminarlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Con este texto de San Marcos terminamos una parte importantísima de la evangelización que Jesús fue realizando con sus discípulos. Fíjense que digo discípulos. Y a partir de ahora no les va a llamar discípulos, les va a llamar apóstoles. Entonces es un parteaguas, que se dice en español, un antes y un después. Por ello, la pregunta que Jesús le hace o les hace a todos y que Pedro lo responde es fundamental. ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque Jesús fue predicando. Desde el capítulo 5 para acá hemos ido escuchando sermones de Jesús, milagros, etcétera, que fue realizando con tantos miles de personas. Y ahora no. Ahora el Evangelio nos dice que Jesús se llevó a sus discípulos y se los llevó a un lugar específico, a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, que es muy importante. Yo cuando he guiado a grupos de peregrinos, pues lógico, aprovecho, porque justamente Cesarea de Filipo para mí fue como les dije, un parteaguas, un lugar específico que me ayudó a conocer el Evangelio de San Marcos. Y por eso el Evangelio de San Marcos lo dividí en 2 partes. Es la primera parte, capítulo 8 hasta el versículo 33, y después la segunda parte, a partir de este versículo hasta el final. Y les puse 2 nombres a esos libros que escribí hace muchos años. El primero, que yo te siga. Que yo te siga. Es decir, un deseo de tantos que sin duda escuchaban a Jesús y que querían decir: ojalá que yo sea tu discípulo. Y el segundo es: te seguiré. Y entonces esto es muy importante. Los padres, mis hermanos legionarios, aquí en mi comunidad se ríen mucho de mí,
porque dice que yo hago propaganda de mis libros en mis homilías. Pues sí, realmente, ¿por qué? Porque me ha ayudado muchísimo a mí personalmente. Y yo les transmito a ustedes, queridos hermanos, una experiencia de cómo realmente existe lo que yo le llamo un itinerario. Y por eso el último libro que escribí este año pasado es El itinerario del discípulo, las 3 montañas. ¿Por qué? Porque hasta aquí Jesús fue llevando mucha gente, pero a partir de aquí son los apóstoles, los escogidos, los 12, que le van a acompañar de Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Entonces hoy, queridos hermanos, les invito a ustedes, tomen su evangelio y hagan este ejercicio de seguimiento, de escuchar a Jesús, de hacer lo que San Ignacio de Loyola le va a llamar la composición del lugar, ponerme como si presente me hallase, escuchar a Jesús, sus palabras que me invita a seguirle, a escucharle. Entonces es importante hoy, a partir de hoy, que yo escuche lo que los apóstoles escucharon. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ojalá que tú y yo le digamos a Jesús como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces ahí está. Ese es el secreto de ese seguimiento de Cristo, de ese ir adoctrinándome siguiendo sus palabras. Por tanto, hoy de una manera muy especial, creo, yo me he extendido un poquito y he abusado de su generosidad, queridos hermanos, pues proponiendo, vamos a estudiar mejor el Evangelio, vamos a profundizarlo, tenerlo realmente como un instrumento de instrucción religiosa, de acercamiento cada día más íntimo con Cristo nuestro Señor. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.